Ahora me gustaría pasar también a las reflexiones sobre la situación que vive Chile durante este periodo de crisis sanitaria, y para eso tengo el gusto de presentar al doctor Rodrigo Paloma Vélez, jurista egresado de la Universidad de Talca, Chile, y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Actualmente el doctor es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, en Chile. Bienvenido, profesor, y adelante, por favor. Muchas gracias. Quiero partir también agradeciendo la invitación que nos cursara la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, y en especial a la diputada federal doña Susana Cano, también a la sección de jóvenes juristas de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, hoy día en la persona de Jacqueline, por cierto también a Sicarec, y saludar también a los colegas panelistas que permiten esta reflexión, ¿verdad?, hoy día en clave de derecho comparado, particularmente a Ricardo, a Matías, a Óscar, y muy especialmente también a ti, Elena. Gracias por la invitación. En mi presentación quiero distinguir dos grandes momentos. Una primera parte sobre un planteamiento general o de contexto, con algunos datos oficiales, con alguna prevención respecto de cómo pilló a Chile la crisis sanitaria, y alguna también indicación respecto de las medidas de confinamiento y restricción de libertades que se han dictado, ¿verdad?, por esta crisis. Y en un segundo momento, el bloque más importante del tiempo lo voy a dedicar a lo que hoy día nos convoca, que es esto de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, y cómo impacta entonces la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus en ellos. Ahí también hay algunas distinciones, regímenes jurídicos diferenciados, formas de vinculación jurídica también con el Estado distintas, y habrá que distinguir también algunas medidas que ya han sido aplicadas versus otras que son medidas todavía proyectadas, proyectos de ley o algunas medidas anunciadas por el gobierno pero que todavía no están concretas. Todas estas reflexiones, por cierto, quiero plantearlas en una lógica de mirada panorámica, para contribuir precisamente a este ejercicio comparado al que se nos invitó, sin entrar, ¿verdad?, en las minucias legislativas o de las normas que son un entramado, como bien decía también quien me antecedió en la palabra, un entramado normativo de normas, decretos de distintas jerarquías, etc. En lo primero, algunas ideas de contexto, algunos datos oficiales. En un país como Chile, de 19 millones de habitantes, tuvimos nuestro primer contagio confirmado el 3 de marzo, precisamente en Talca, en la ciudad desde donde les hablo hoy día, y al día de hoy se han informado 14.885 casos de contagiados, 216 fallecidos, y recuperados 8.057 personas. Desde muy temprano, en marzo, ¿verdad?, cuando estalló este brote de coronavirus, se decretó en Chile un estado de excepción constitucional, concretamente un estado de catástrofe, que supone medidas de confinamiento y también algunas restricciones de libertades. Se cerraron las fronteras, estamos todavía con toque de queda, es decir, no podemos salir entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana de nuestras casas. Hay también algunas cuarentenas obligatorias selectivas. No es que todo el país haya estado nunca completamente en cuarentena obligatoria, sino que semanalmente se van decretando cuarentenas selectivas en las comunas con mayor riesgo, con mayores contagios. Hay también aduanas sanitarias en las entradas y salidas de casi todas las ciudades, donde hay control, por ejemplo, de temperatura. Hay en algunos otros sitios cordones sanitarios, derechamente se cierran algunas entradas y salidas de algunas ciudades. Por cierto, también prohibición de eventos públicos, cierre de ciertos comercios, etc. ¿Cómo nos pilla ahora la crisis sanitaria? Yo creo que eso es un elemento relevante también para poder valorar cuál es la reacción que está teniendo el Estado respecto de tanto sus propios empleados, los empleados públicos, pero también respecto del trabajo en el sector privado. Y la verdad es que el coronavirus nos pilló mal parados, ¿verdad? Estábamos en una zona de inestabilidad, una zona de inestabilidad social y política, fundamentalmente asociada a las consecuencias que está teniendo en nuestro país un estallido social histórico, sin precedentes, que estamos viviendo desde octubre del año pasado,
y que estaba en plena ebullición precisamente en marzo, cuando se retomaba la vida escolar, las universidades, el trabajo en general después de las vacaciones. Teníamos una remanifestación de ese estallido social y viene precisamente esta pandemia. Por lo tanto, nos pilla esta crisis sanitaria, que lleva, por supuesto, también asociada a una crisis económica, en un momento complejo de país, ¿verdad? Donde además tenemos asociado por este mismo estallido social un proceso constituyente de modificación de la Constitución. Ese es un poco el escenario. Ahora, ¿qué ha ocurrido o cuáles han sido las medidas y las normas laborales que se han aplicado a los trabajadores del sector privado primero, para tener como referencia luego las explicaciones que haremos respecto del sector público? Primero, han estado asociadas a la aplicación de normas sobre el deber de protección eficaz de la vida y la seguridad y la salud de los trabajadores. Por otro lado, muchas medidas de cumplimiento alternativo de las obligaciones contractuales que tengan los trabajadores del sector privado. Hay una nueva ley de teletrabajo que tiene una vocación de permanencia, es decir, surge a propósito de esta crisis, pero va a perdurar una vez que esta crisis termine. Y también, por último, tenemos medidas asociadas a la suspensión de contratos de trabajo y una ley de protección, o que se denomina Ley de Protección del Empleo, que permite acceder a ciertas prestaciones del seguro de cesantía en casos ya no de despido, sino que de suspensiones contractuales. Y por cierto, también hay un espacio enorme que ha ido creciendo de terminaciones de contratos de despido, fundamentalmente asociado a causas económicas, y en la misma línea de lo que ya comentaba mi colega de Argentina, se ha prohibido también temporalmente la aplicación de el despido por caso fortuito. Pero ¿qué pasa con los trabajadores al servicio del Estado y el COVID-19, que es el tema que hoy día nos convoca? Algunos antecedentes. El primero es que efectivamente en Chile tenemos un modelo fraccionado abierto a la hora de pensar en el régimen laboral de los trabajadores del Estado. Es decir, hay una normativa aplicable a los trabajadores del Estado y otra normativa distinta aplicable a los trabajadores del sector privado de la economía. En el caso de los trabajadores públicos, se rigen por normas administrativas, por el derecho administrativo, el Estatuto Administrativo General y estatutos administrativos especiales, pero pese a ello, y por eso digo que es un modelo fraccionado, fragmentado, abierto, el derecho del trabajo y el código del trabajo mete su cola también respecto de los trabajadores del sector público de varias formas. Por ejemplo, el código del trabajo tiene aplicación supletoria respecto de los funcionarios públicos en aquellos temas que no estén tratados en los estatutos administrativos y que sean compatibles con esa regulación. También rige directamente o se aplica directamente en algunas materias como la protección de la maternidad, paternidad y vida familiar, y se aplica también respecto de determinadas categorías de trabajadores del Estado, por ejemplo, los que trabajan en empresas estatales, que si bien son trabajadores privados, trabajan en este tipo de empresas, o derechamente del personal laboral, que en casos excepcionalísimos también se permite la figura del contrato de trabajo ya en el Estado. Ahora, está muy discutido también en el caso chileno esta diferenciación de regímenes, si es necesario todavía mantener esta distinción entre los derechos laborales del sector público y del sector privado, en la lógica de que hoy día las trayectorias laborales son mucho más complejas de lo que eran en el pasado, y además cada vez se avanza hacia una suerte de personalización de los derechos laborales más que a la diferenciación de regímenes jurídicos. Lo cierto es que en el caso chileno lo que existe es un fenómeno muy potente, fundamentalmente con fuente jurisprudencial, de laboralización de la función pública, es decir, de aplicación de normas laborales del sector privado a los funcionarios públicos, y eso tiene múltiples manifestaciones. Por ejemplo, permitirles acceder o accionar por acción de tutela laboral cuando hay vulneración de derechos fundamentales, también la aplicación de la ley de subcontratación respecto del Estado, normas sobre honorarios que ya vamos a comentar enseguida, sobre contratas en el sector público, etcétera, que van haciendo aplicable entonces muchas normas del derecho del trabajo o del código del trabajo también a los funcionarios del Estado. En el caso nacional, en el caso chileno, hay diversas formas de vinculación con el Estado. Están por una parte las plantas, que son los cargos permanentes, donde hay carrera funcionaria, por decirlo de alguna manera.
Luego están las contratas, que son empleos eminentemente transitorios, de enero a diciembre generalmente. Y por otro lado están los trabajadores a honorarios, que son aquellos que desempeñan labores accidentales, no habituales, algún cometido específico, por lo tanto no tienen esa permanencia. Ahora, lo que ocurre en la práctica es que hay muchos falsos honorarios, es decir, personas que tienen este vínculo precario, que es un vínculo que en principio se rige por la ley del contrato, un vínculo civil, pero que en realidad prestan servicios permanentes y bajo dependencia y subordinación del Estado, y permanecen durante mucho tiempo, ¿verdad?, en el servicio público. Entonces hay un espacio de precariedad asociada a la contratación de honorarios que es importante tener a la vista para ver el impacto que tiene esta crisis sanitaria también en todos los que prestan servicios en el Estado. Y están también, por otro lado, los que ya han advertido mis dos compañeros, también los trabajadores que prestan servicios en empresas contratistas, que a su vez prestan servicios para el Estado, y que en principio son trabajadores del sector privado, pero que están trabajando también en el sector público. ¿Cuál ha sido la premisa, o cómo podría uno definir o sintetizar el impacto del COVID-19 en los derechos laborales de los trabajadores del Estado? Yo me sumo ahí a lo que planteaba también como conclusión Ricardo, y que es que hasta ahora el impacto de la crisis sanitaria ha sido mucho más intenso para los trabajadores del sector privado que para los funcionarios públicos. Sin embargo, y en la misma línea de lo que recién se comentaba para el caso argentino, el panorama se ve complejo para el futuro, ¿verdad? Y para el futuro próximo, y además ya se empiezan a advertir algunos problemas contingentes. ¿Cuáles son las medidas que ya se han adoptado respecto de los funcionarios públicos? Lo primero que ocurrió, a partir de un instructivo presidencial, el instructivo presidencial número 3, que luego es interpretado por un dictamen de la Contraloría General de la República, es que se permite a los jefes de servicio tomar medidas de gestión que puedan o que permitan adoptar, ¿verdad?, estos órganos de administración del Estado a propósito de este brote, medidas de flexibilidad en definitiva. Lo primero que hace esta normativa es establecer que esta pandemia es un caso fortuito, pero a diferencia del criterio que se establece para el sector privado, que es permitir, por ejemplo, las suspensiones de contratos sin derecho a remuneración, para el caso de el sector público la regla es exactamente la contraria, es decir, se permiten tomar todas estas medidas de flexibilidad, pero siempre resguardando o garantizando el derecho a la remuneración. Se permite también, por cierto, el trabajo a distancia, resguardando la continuidad del servicio y procurando el bienestar general de la población. Se puede eximir incluso de asistencia a los funcionarios con tareas incompatibles con el teletrabajo, pero que no sean indispensables, y solo se permanece o solo permanecen trabajando presencialmente aquellos equipos de emergencia en servicios críticos. Por supuesto, están en esa lógica todos los servicios de salud pública. Y asimismo se establecen también algunas medidas o normas específicas respecto de licencias médicas y de procedimientos administrativos, en la línea, ¿verdad?, que se comentaba de los plazos y otras actuaciones administrativas con el ponente que me antecedió en la palabra. ¿Cuál es el problema que generan todas estas medidas de flexibilidad? Se produce hace algunos días, el 17 de abril, cuando los ministerios de Hacienda y de Interior emiten un oficio circular donde se establece el retorno gradual al trabajo presencial. Es decir, la obligación de volver a prestar servicios ya de manera presencial en lo que se ha denominado por el gobierno la nueva normalidad o el retorno seguro al trabajo presencial. Por cierto, se excluye a los grupos de riesgo y se obliga a tomar todas las medidas de prevención que establezca la autoridad sanitaria. Varios servicios públicos de inmediato se desmarcaron de esa orden, como fueron las universidades públicas que siguen funcionando de manera virtual, también el Poder Judicial que sigue haciendo sus audiencias por vía de videoconferencia, pero lo que tenemos en cuestión hoy día es una orden en definitiva del Estado de volver a trabajar de manera presencial, y eso debe traducirse en planes de retorno que tiene que hacer cada jefe de servicio público en una resolución fundada, dejando fuera, por cierto, insisto, ahí a los grupos de riesgo, a las personas mayores, embarazadas o con ciertas enfermedades de base, y el teletrabajo pasa a ser una excepción que debe ser muy justificada, ¿verdad?, para que pueda ser permitida. Se establece una gradualidad
para los meses de abril y mayo, precisamente para hacer este tránsito de retorno a esta nueva normalidad llamada por el gobierno. Ha sido una decisión muy controvertida, muy resistida por las asociaciones de funcionarios públicos, que ya presentaron desde el día siguiente a que se emite este dictamen varios recursos de protección, tanto contra el dictamen general como contra planes de retorno de servicios específicos, y donde se alega, ¿verdad?, que hay una amenaza al derecho a la vida y a la protección de la salud y a la integridad física y psíquica de los trabajadores públicos. Por lo tanto, hay varios de esos recursos que ya han sido declarados admisibles por varias cortes de apelaciones del país, y tenemos que ver en definitiva cuál va a ser la consecuencia, que muy posiblemente va a ir por la línea también de lo que ya se comentaba, de establecer medidas cautelares precisamente para garantizar ese retorno al trabajo. Ahora, otra dimensión que comentaba que puede ser compleja tiene que ver con los trabajadores a honorarios, ¿verdad? Estos trabajadores que no tienen una carrera funcionaria, sino que en principio se contratan para cometidos específicos o accidentales, pero que en la práctica muchas veces sobrepasan esa figura y terminan siendo un falso honorario. En la misma lógica de establecer esta excepcionalidad del caso fortuito, la Contraloría General de la República, concretamente respecto de los municipios, pero con un criterio que podría extenderse a otros servicios, obliga a pagar, ¿verdad?, los honorarios de marzo, aun cuando no hayan podido realizarse las labores contratadas en razón de este caso fortuito. Y eso ya es un avance en la protección de los derechos de estos trabajadores, porque el criterio anterior era precisamente que si no se cumplía la labor contratada no se pagaba precisamente ese servicio. Ahora, si bien ese pronunciamiento es para los pagos del mes de marzo, mientras no cambie esta lógica, mientras no cambie el criterio de la Contraloría General de la República, va a seguir ocurriendo de la misma manera. El problema está, de nuevo, en lo que ya se adelantaba, en la proyección de la continuidad de estos trabajadores honorarios una vez que la crisis empiece a desaparecer, pero queden sus efectos económicos. Respecto a las medidas proyectadas, me quedan algunos minutos y las comento muy brevemente y luego podemos volver sobre ellas. Hay un proyecto en trámite, en la última parte ya de su tramitación de reforma constitucional, para rebajar las altas remuneraciones del Estado. En realidad se trataba de varios proyectos anteriores al brote de COVID-19, pero que terminan refundiéndose en uno solo. En un comienzo también consideraba a un gran universo de funcionarios públicos que iban a ver afectadas sus remuneraciones, pero que termina concentrándose en la última fase de su trámite legislativo solo a la que podríamos llamar línea política de la administración pública, es decir, fundamentalmente hoy día el proyecto que está aprobado es para reducir remuneraciones de los parlamentarios y de los ministros y de algunos cargos de confianza del gobierno. ¿Qué es lo que está aprobado y que solo resta, verdad, la última fase de esa tramitación legislativa, que va a ser el Consejo de la Alta Dirección Pública, que tendrá un plazo, un tiempo, una cantidad de días para determinar el guarismo de la disminución, es decir, el porcentaje en que se van a reducir las remuneraciones de estos altos servidores públicos, que va a tener que ocurrir, ¿verdad?, en los próximos días. Luego también hay un anuncio de los Ministerios de Hacienda y la Dirección de Presupuestos de realizar un ajuste fiscal adicional a la Ley de Presupuestos del año 2020, que supone restricciones a los gastos en servicios públicos, que en materia de derechos laborales supone, por ejemplo, la reducción significativa de viáticos y asignaciones, por otro lado también rebajas en programas no permanentes, y lo que puede ser incluso más complejo o más delicado es la revisión de todas las autorizaciones de nuevas contrataciones de personal. Por lo tanto, hay un impacto que viene en razón de estos anuncios de la Dirección de Presupuestos, que va a tener implicancias serias en la mantención de ciertos servicios. Hay un anuncio también del presidente, que lo hizo por cadena nacional, de un proyecto de ley para el teletrabajo en el Estado. La ley que tenemos no es aplicable para el Estado, por lo tanto se hace necesaria también una regulación para los servidores públicos. Ese proyecto todavía no ingresa, por lo tanto no conocemos su contenido. Y por cierto, el gran desafío, y comparto ahí con mi colega de Argentina, el gran desafío a lo mejor no es tanto hoy día, en lo contingente, donde en principio se ha resguardado los derechos laborales
de los trabajadores del Estado en una perspectiva general, sino que el problema viene para cuando se enfrenten los coletazos económicos de esta crisis sanitaria, que se van a traducir tanto en este ajuste al presupuesto 2020, pero sobre todo cuando se negocie el presupuesto 2021. Nuestra negociación, por ejemplo, de reajuste salarial como funcionarios públicos se hace no en este tiempo, sino que a fin de año, y seguramente va a salir muy resentido por todo lo que está ocurriendo. Eso entonces, en términos generales, un panorama o un barrido panorámico de lo que está ocurriendo con los derechos laborales de los trabajadores del Estado en el caso chileno. Muchas gracias por ese tiempo. Ok, muchísimas gracias. Muy interesante esta situación que está viviendo Chile, muy semejante a la de México, que seguramente ahora nuestra próxima intervención lo va a tratar.